Observemos ahora la división entre a al cuadrado menos ab entre a. Entonces, a continuación la escribimos. Nos quedaría al cuadrado menos ab todo entre a, lo cual sería igual a al cuadrado entre a menos ab entre a. Luego aplicamos una a una, por lo tanto al cuadrado entre a sería igual a, en el siguiente a y a se simplifica, lo que nos daría como cociente igual a b. Por lo tanto el resultado sería a menos b. En nuestro siguiente ejemplo tenemos a 3x al cuadrado y al cubo menos 5 al cuadrado x a la cuarta dividido entre menos 3x al cuadrado. Escribimos 3x al cuadrado y al cubo menos 5 al cuadrado x a la cuarta todo sobre menos 3x al cuadrado. Luego separamos aplicando para ello la propiedad de fracciones homogéneas. 3x al cuadrado y al cubo sobre menos 3x al cuadrado. En este caso este señor es positivo y el denominador es negativo, por lo tanto más entre menos nos daría de una vez menos. Entonces podemos escribir de una vez el signo menos para toda la fracción. El siguiente sería menos entre menos, lo que nos daría positivo, y escribimos 5 al cuadrado x a la cuarta sobre 3x al cuadrado menos 3 sobre 3 se simplifica, nos daría 1. X al cuadrado sobre x al cuadrado se simplifica, nos daría 1. Por lo tanto únicamente nos quedaría el y al cubo más 5/3 es irreductible, por lo tanto lo dejamos como está, 5/3. A se encuentra solo, aquí lo observamos, por lo tanto nos quedaría al cuadrado, lo dejamos quieto, y observemos x a la cuarta x al cuadrado, lo que nos daría x al cuadrado, ya que 4 menos 2 sería igual a 2. Siguiente ejemplo. (3 al cubo menos 5ab al cuadrado menos 6 al cuadrado b al cubo) todo está dividido entre menos 2a. Aplicamos la propiedad de fracciones homogéneas, me quedaría 3 al cubo, teniendo en cuenta que aquí cuando haga la división, la separación entre 3 al cubo y menos 2a, debo tener en cuenta
que el signo de 3a al cubo es positivo y el signo de 2a es negativo. Por lo tanto, más entre menos nos daría menos. Por lo tanto, entonces nos quedaría 3 al cubo sobre 2a. Miremos ahora el signo de la siguiente fracción. Es negativo entre negativo nos daría positivo, ya que menos entre menos me daría más. 5ab al cuadrado sobre 2a. Veamos a continuación los siguientes signos. Menos entre menos nos daría más, y 6 al cuadrado b al cubo sobre 2a. De esta manera ya hemos separado cada uno de los términos del numerador entre el denominador. Empezamos a realizar uno a uno. Por lo tanto, aquí sería menos 3 medios, es irreductible, mientras que aquí a al cubo sobre a me quedaría a al cuadrado. Por lo tanto, menos 3 al cuadrado sobre 2, ya que 3 menos 1 es igual a 2. Siguiente. Ahora tenemos a en el numerador, a en el denominador. Eso lo podemos simplificar, nos daría 1, y 5 medios es irreductible, por lo tanto más 5b al cuadrado sobre 2. Ese sería nuestro resultado. Siguiente, observemos que dice 6 sobre 2. Entonces me quedaría más 3. 6 dividido en 2. Eso me daría 3. Al cuadrado sobre a me daría a, ya que 2 menos 1 es igual a 1. Y aquí tenemos a b al cubo solo. Sabemos que en el denominador se encuentra b a la 0, pero lo mejor es obviar esa parte y dejarlo quieto tal y como está. Por lo tanto, la respuesta sería menos 3 medios de a al cuadrado más 5 medios de b al cuadrado más 3ab al cubo. Siguiente ejemplo. 4x elevado a la 8 menos 10x a la 6 menos 5x a la cuarta, todo sobre 2x al cubo. Realizamos la separación. 4x exponente 8 sobre 2x al cubo menos 10x a la 6 sobre 2x al cubo menos 5x a la cuarta sobre 2x al cubo. Observamos que para este caso no hay problema, ya que el signo del denominador es positivo. Por lo tanto, los signos quedan tal cual como están: positivo, positivo, negativo, negativo y negativo, negativo.
Continuemos. 4 sobre 2, eso es igual a 2. Y x a la 8 sobre x a la 3 serían 8 menos 3, lo que nos daría x exponente 5 menos 10 sobre 2 equivale a 5, y aquí tenemos x a la 6 sobre x al cubo, la resta nos daría 3, por lo tanto quedaría x al cubo menos 5 medios es irreductible, lo dejaríamos tal y como está, solamente observamos el x a la cuarta y x al cubo. 4 menos 1, menos 3, perdón, nos daría 1, por lo tanto 5x sobre 2. Este sería el resultado de esta división. Continuemos. De forma rápida, 8m a la 9 m al cuadrado sobre 2m al cuadrado menos 10 m a la 7 m a la cuarta sobre 2m al cuadrado menos 20 m a la quinta m a la 6 sobre 2m al cuadrado, y por último más 12 m al cubo n a la 8 sobre 2m al cuadrado. Comenzamos. 8 sobre 2 sería igual a 4, m a la 9 sobre m a la 2 sería igual a m a la 7, y n al cuadrado lo escribiríamos menos 10 sobre 2 sería igual a 5, m a la 7 sobre m a la 2 sería igual a m a la 5, y me quedaría n a la cuarta menos 20 sobre 2 me daría 10, m a la quinta sobre m a la 2 me daría m al cubo n a la 6, y por último 12 sobre 2 me daría 6, m al cubo sobre m a la 2 me daría m, y escribiríamos el n a la 8. Esta sería la manera en que terminaría esta división. En nuestro siguiente ejemplo ya se nos presenta en el denominador como tanto en el numerador se nos presentan fracciones. Observemos, ya estamos hablando de 1/2 de x al cuadrado, de menos 3/4 x al cubo y de menos 1/3 de x a la cuarta y al cuadrado, todo sobre menos 3/4 de x y al cuadrado. Los pasos siguen siendo los mismos, por lo tanto más entre menos nos daría menos, y escribimos 1/2 de x y al cuadrado sobre 3/4 de x y al cuadrado. Siguiente,
Observen que estamos siempre comenzando con los signos para luego no embolatarnos. Menos, entre menos, nos daría positivo y me quedaría 3/4 x al cubo y al cubo sobre 3/4 x y al cuadrado. Por último, menos entre menos nos daría nuevamente positivo y me quedaría 1/3 x a la cuarta y al cuadrado sobre 3/4 de x y al cuadrado. Lo que hemos hecho hasta el momento es definir los signos. Entonces vuelvo a repetir: más entre menos nos daría menos, menos entre menos nos daría más y menos entre menos nos daría más. Siguiente paso, ya nos quedaría trabajar lo que observamos aquí, que es una división. Si no, ya sabemos que es menos. Producto de extremos y medios, quiere decir 1 por 4 me daría 4 sobre 2 por 3 me daría 6. Y si observamos x y al cuadrado, estamos hablando exactamente de lo mismo. Por lo tanto, cuando tengo una fracción dividida entre sí, o sea, por ella misma, eso nos daría 1. Por lo tanto, x y al cuadrado y x y al cuadrado es una simplificación, lo que nos daría 1. Entonces quedaría únicamente la parte de números. Más tres por 4 me daría 12 y 4 por 3 me daría 12. X al cubo sobre x me daría x al cuadrado y y al cubo sobre y al cuadrado me daría y, más 1 por 4 me daría 4 y 3 por 3 me daría 9. Y aquí tenemos y a la cuarta, perdón, x a la cuarta sobre x me daría x al cubo y al cuadrado sobre y al cuadrado se simplifican por ser exactamente iguales, lo que me daría 1. Por lo tanto, aquí x a la cuarta sobre x me daría x al cubo. Esa sería nuestra respuesta. Siguiente ejemplo. Un medio de ab al cuadrado menos 3/4 de a al cuadrado b al cubo menos 8/3 de ab al cubo. Todo entre menos 2/3 de a al cuadrado b al cuadrado. Comenzamos con signos, que es lo que siempre aconsejo para no embolatarnos. Más entre menos nos daría menos y el resto lo escribo tal y como está.
menos entre menos nos daría ahora más, y el resto lo escribo como está: 3/4 b al cuadrado b al cubo sobre 2/3 al cuadrado b al cuadrado, y menos entre menos también nos daría más, lo que escribiríamos 8/3 de a b al cubo menos 2/3 de a al cuadrado b al cuadrado. Continuamos. Menos 1 por 3 me daría 3, 2 por 2 me daría 4, a sobre a al cuadrado me quedaría a pero en el denominador, y b sobre b al cuadrado me daría 1. Por lo tanto, el resultado sería menos 3/4 de a. Lo que podemos hacer aquí es centrar ese 3 siguiente, más 3 por 3 me daría 9, 4 por 2 me daría 8, al cuadrado sobre al cuadrado se simplifican y me daría 1, y b al cubo sobre b al cuadrado me quedaría b en el numerador, más 8 por 3 me daría 24, 3 por 2 me daría 6, a sobre a al cuadrado me quedaría a en el denominador, y b al cubo sobre b al cuadrado me quedaría b en el numerador. De esa forma nos quedaría simplificar. Por lo tanto, menos 3/4 de a queda tal y como está, más 9/8 de b queda tal y como está, y 24 sobre 6 me daría 4b sobre a. De esta forma terminaría el ejercicio. Siguiente ejercicio. Primer paso sería signos. Menos entre menos me daría positivo. Escribo el resto como está ahí para no confundirnos, paso a paso. Luego menos entre menos me daría más. Luego menos entre menos nos daría más. Lo que observamos es que por ser todos en el numerador negativos y el denominador negativo, todo nos ha quedado positivo. Ahora sí, 1 por 3, 3, 4 por 2, 8, m en el numerador, m al cuadrado en el denominador, me quedaría una m en el denominador, n al cuadrado en el numerador, n al cubo en el denominador, me quedaría n en el denominador. Lo que nos quedaría sería arreglar para que no se vea tan feo. 3/8 de mn más
3 por 3 me daría 9, 2 por 2 me daría 4, m al cubo, m al cuadrado, perdón, m al cuadrado, n al cubo y n al cubo es exactamente igual. Por lo tanto, esta simplificación, vuelvo y repito, es igual a 1, que no escribiríamos, o simplemente que al multiplicarlo por 9 cuartos nos daría 9 cuartos. Más 3 por 3 me daría 9, 4 por 2 me daría 8, m al cubo sobre m al cuadrado me quedaría una m en el denominador, perdón, numerador, n al cuadrado sobre n al cubo me quedaría una n en el denominador. 3 octavos, 9 cuartos y 9 octavos, que son irreductibles. Por lo tanto, nuestra división quedaría de esta manera. En nuestro siguiente ejemplo ya estamos hablando de una división de polinomio entre otro polinomio. Ya no es un monomio. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de divisiones, debemos de tener siempre los siguientes aspectos, u observar siempre los siguientes aspectos. Siempre el dividendo debe estar ordenado. Fuera de estar ordenado, debe de ser completo. Y donde no sea completo, se guardan los espacios. Eso lo veremos más adelante. El divisor no interesa. Simplemente es ordenado. No hay necesidad de dejar espacios. Por lo tanto, a al cuadrado más 2a menos 3 entre a más 3. Comenzamos. Siempre debo tomar el primero entre el primer término del dividendo, primer término del divisor, lo que nos daría, hagámoslo aquí, al cuadrado sobre a sería igual a a. Este sería mi primer cociente, a. Luego lo escribo donde pertenece. Empiezo a aplicar la multiplicación. A por 3, teniendo en cuenta de que ambos son positivos, me quedaría 3a. Como en toda división, siempre pasaría a restar. Entonces, de aquí en adelante sencillamente es cambiar signo. Si la multiplicación me da negativa, simplemente tomo a signo positivo. Si la multiplicación me da positiva, simplemente lo paso a signo negativo. Entonces, a por 3 me daría 3a, lo cual daría menos 3a, y lo escribo debajo de su semejante. Observen esta columna. Luego a lo multiplico por a, lo que me daría a al cuadrado, que al llevarlo a su término semejante o debajo de su término semejante me quedaría con signo contrario. Por lo tanto, menos a al cuadrado. Trazamos la línea, realizamos la operación que haya que realizar. En este caso, esto me daría 0, ya que a al cuadrado menos a al cuadrado
son términos iguales con signos diferentes, opuestos, por lo tanto es igual a 0. Y 2a menos 3a me daría menos 1a, lo cual lo escribo como menos a. Después de realizar esta parte, simplemente bajo mi siguiente término, que en este caso es menos 3. Ahora tomo nuevamente el primer término, en este caso sería menos a con su signo, ojo a esta parte, menos a, y lo divido entre el primer término nuevamente, que sería a. Por lo tanto, me quedaría menos a sobre a, que sería igual a menos 1. Ese menos 1 lo llevo ya como segundo término del cociente y empiezo a multiplicar. Por lo tanto, menos 1 por 3, que en este caso es positivo, me daría menos 3. Lo llevaría debajo de su semejante con signo contrario, o sea, más 3. Mi siguiente multiplicación sería menos 1 nuevamente, que multiplica a, lo que nos daría menos a. Lo llevo con signo contrario debajo de su semejante como a. Por lo tanto, esto me daría 0 y esto me daría 0, lo cual indica que estamos frente a una división que es exacta y cuyo resultado es a menos 1. Veamos otro ejemplo. Al cuadrado más 5a más 6 dividido entre a más 2. Nuevamente tomo el primero, que es al cuadrado, entre el primero, que es a. Realizo la división. Por lo tanto, al cuadrado sobre a me daría sencillamente a. Este es el primer término que voy a colocar como cociente, a. Empiezo a multiplicar. Y tomaría a por 2, ambos positivos, me daría 2a. Lo llevo con signo contrario debajo de su semejante como menos 2a. Ahora nuevamente tomo a y lo multiplico por a, lo cual nos daría al cuadrado, lo llevaría con signo contrario, o sea menos al cuadrado, y lo escribiría debajo de su semejante. Esto me daría 0 y entre estos dos me daría simplemente 3a. 3a. Ya que es una resta simple. Bajaría el siguiente término, que en este caso es 6. Tomo nuevamente el primero, que en este caso es ahora 3a. Lo divido entre el primero, que es nuevamente a. Primero entre el primero, y cuyo cociente me daría 3. Entonces más
3. Ahora ese cociente encontrado hay que empezar a multiplicarlo. Por lo tanto, 3 que multiplica 2 me daría 6 positivo. Lo llevo con signo contrario debajo de su semejante como menos 6. Ahora tomo nuevamente a 3, lo multiplico por a, me daría 3a positivo, lo llevo con signo contrario debajo de su semejante como menos 3a. Esto me daría 0, 0, lo cual me está demostrando que esta división es exacta y cuyo resultado sería a más 3. Siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente división: 6x al cuadrado menos xy menos 2y al cuadrado. Aquí hay que notar que está ordenado. Observen, con respecto a la x viene 2, luego viene 1. Y con respecto a y empieza a ascender 1 y luego 2. Por lo tanto, observamos de que está ordenado. Entonces vamos a comenzar con nuestra división. Tomamos siempre el primero, que en este caso sería 6x al cuadrado, dividido entre el primero, que sería 2x. 6 dividido en 2 me daría 3. X al cuadrado sobre x me daría x. Mi primer cociente, 3x. Lo llevo. Ya nos olvidamos de esta parte. Y comenzamos a multiplicar. (3x) por y me daría 3xy. Lo escribo debajo de su semejante, pero con signo contrario, o sea, menos 3xy. Tomo el siguiente, que sería en este caso nuevamente 3x, y lo multiplicaría por 2x, lo cual me daría 6x al cuadrado positivo, que lo llevo debajo de su semejante con signo negativo, por lo tanto menos 6x al cuadrado. Trazamos nuestra línea, estos dos me darían 0, y menos xy menos 3xy, o sea, estos dos que estoy señalando, observamos de que son ambos con signo negativo, o sea que estamos hablando de una suma de negativos. Por lo tanto me daría menos 4xy. Bajamos nuestro siguiente término, que sería menos 2y al cuadrado. Tomo nuevamente el primero, que es menos 4xy, entre nuevamente el primero, que sigue siendo todavía el 2x. Por lo tanto, menos entre más me daría menos. 4 entre 2 me daría 2, x y x me daría 1 y me quedaría únicamente y, o sea, menos 2y. Ese sería mi nuevo, menos 2y, mi nuevo cociente. Para tenerlo en cuenta, ya esto no nos sirve. Eliminemos esto, dejemos limpio para no confundirnos tanto, y comenzamos. Menos 2y que multiplica a y
eso me daría menos 2y al cuadrado. Lo llevo con signo contrario debajo de su semejante como más 2y al cuadrado. Nuevamente tomo este menos 2y y lo multiplico por 2x, lo cual me daría menos 2y por 2x, me daría menos 4xy. Lo llevo con signo contrario, o sea, más 4xy debajo de su semejante, 4xy. Observo de que esto me da 0 y tenemos una división que también es exacta, cuyo resultado es 3x menos 2y, cuyo cociente, perdón, ya que estamos hablando de división. Siguiente ejemplo. Aunque parece más sencillo, x al cubo menos y al cubo dividido entre x menos y. Observemos en este ejercicio, aunque se ve fácil, tenemos x al cubo, y al cubo. Hay que tener en cuenta que para que sea ordenado y completo debemos de tener un x al cubo, debe de haber un más 0x al cuadrado, y debemos de tener en cuenta que debe de haber un más 0x y al cuadrado, y por último si vendría el y al cubo. Me explico nuevamente. El polinomio tiene que estar ordenado y tiene que ser completo. Aquí tenemos un x al cubo y aquí hay un y a la 0. Por lo tanto, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y aquí y a la 0, y a la 1, y a la 2, y aquí tendría que haber en este sector un x a la 0. Esos x a la 0 son iguales a 1, ese y a la 0 es igual a 1. O sea que en última instancia tendríamos que tener en cuenta dos lugares, deberíamos de guardar dos lugares para que ese polinomio esté de forma ordenada y completa. Por lo tanto, escribiríamos x al cubo, dejaríamos un espacio, dos espacios y más y al cubo entre x menos y. Tomaríamos nuevamente el primero, que en este caso es x al cubo, entre el primero, que es x, o sea, el primero del dividendo, primero del divisor, haríamos la división de x al cubo entre x, lo que nos daría x al cuadrado. Teniendo ya nuestro primer cociente, lo escribimos, ese x al cuadrado, y comenzamos a multiplicar. ¿Qué multiplicaríamos? El x al cuadrado por menos y, lo que nos daría menos x al cuadrado y, el cual llevaríamos con signo contrario como más x al cuadrado y. Lo colocaríamos donde corresponde, donde a él se le guardó el espacio de los x al cuadrado y. Luego multiplicaríamos este x al cuadrado nuevamente por x, lo que nos daría x al cubo, lo llevamos con signo contrario, lo colocamos debajo de su semejante como menos x al cubo, lo que nos daría 0, y aquí
x al cuadrado y. Eliminemos esto. Bajaríamos el siguiente término, que en este caso es otro espacio. Entonces colocaríamos un espacio. Lo bueno sería colocar una línea para tener en cuenta de que ahí va un término. Tomo nuevamente el primero, que en este caso sería x al cuadrado y lo divido entre el primero. Hagámoslo. X al cuadrado sobre x nos daría xy. Este xy más xy sería nuestro segundo término del cociente. Comenzamos a multiplicar. xy positivo por menos y, lo que nos daría menos xy al cuadrado. Lo llevaríamos donde corresponde, menos xy al cuadrado. Luego tomaríamos nuevamente xy y lo multiplicamos por x, lo que nos daría x al cuadrado y lo llevamos con signo contrario. Por lo tanto, menos x al cuadrado y. Esto me daría 0 y bajaríamos el menos xy al cuadrado y bajaríamos el siguiente término y último, que sería más y al cubo. Tomaríamos nuevamente el primero, que sería menos xy al cuadrado, lo dividimos entre x y x me daría 1 y me quedaría menos y al cuadrado. Ese menos y al cuadrado lo escribo como tercer término del cociente. Ya no necesitamos esto y comienzo a multiplicar. Menos y al cuadrado por menos y me daría menos por menos más, y al cuadrado por y me quedaría y al cubo, positivo. Lo llevaría como negativo. Por lo tanto, menos y al cubo. Y menos y al cuadrado por x me daría menos xy al cuadrado, que lo llevaría con signo contrario como xy al cuadrado, lo cual nos daría 0. Sería otra división exacta, cuyo cociente sería igual a menos x al cuadrado más xy menos y al cuadrado.